ਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, de post San Fermín. Bueno, todavía estamos en San Fermín. No, pero ya pasó el 7. ¿Qué es el 7? Ah, el de julio. Claro, el día de la verdadera fiesta, cuando empiezan en realidad. Pero sí que no es encierros. Sí, además todo el mundo habla de Hemingway, que parece ser que sin Hemingway los Sanfermines hubieran quedado un poco en segunda división mundial, pero sí es una gran fiesta, aunque hay excesos a veces, ya se están corrigiendo con las mujeres. Tengo que decir que cuando estás, por lo menos en Estados Unidos, ya sabes que en cualquier país les gusta mucho reforzar los estereotipos de los otros países. Sí. España solamente sale en los telediarios americanos en 2 ocasiones, en los Sanfermines y en la tomatina de Buñol. Buñol se dice, ¿no? Sí. Entonces, siempre que meten las imágenes, luego el presentador mira a cámara y hace un gesto como diciendo, Pero los Sanfermines están muy bien. Además, ya este año hay una campaña muy fuerte para evitar los tocamientos y las molestias a las mujeres y creo que está bastante más... Las molestias no, los abusos y las violaciones. Es una minoría, evidentemente. Bueno, me viene bien que estés aquí porque tú tienes pasaporte venezolano. No tengo pasaporte venezolano. Chávez me dijo un día, te voy a dar la nacionalidad venezolana. Tú has nacido allí, no te corresponde. Usted no me la puede dar, pues ya la tengo. Lo que me puede dar es el pasaporte. Claro. O sea, tienes nacionalidad venezolana. Tengo nacionalidad de nacimiento. Por el hecho de nacer allí, pero nacionalidad española porque mi padre era español y tengo derecho de sangre. Y nunca quisiste el pasaporte. No, es que hasta la Constitución bolivariana no se podía tener doble nacionalidad. Y después, en realidad, pues ser español tampoco es que me parece como a ir presumiendo, ¿no? Si me ofrecieran ser americano, alemán, inglés, por mi madre podía haber sido británico, pero había una ley machista que me impedía. Si mi padre hubiera sido inglés, sí hubiera podido ser británico. Bueno, Leopoldo López ha pasado su primera noche bajo arresto domiciliario, que no en libertad, que es distinto. Escucha lo que ha dicho Nicolás Maduro. El día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión. Yo, como jefe de Estado, acato su decisión y digo más, apoyo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora entramos un poco, si quieres, en tu opinión sobre lo que esto significa, pero yo siempre que escucho a Maduro me pregunto si el venezolano de a pie, si no le llama la atención esta retórica, que es un poco de la película Bananas de Woody Allen, ¿no? Que yo creo que desde esta parte de Occidente suena como un poco caduca. Sí, yo creo que el problema de Maduro es que no es Chávez. No tiene ni el carisma de Chávez, ni tiene el prestigio ante la población, digamos, más pobre que es la que apoyó a Chávez. Y sobre todo es que Venezuela vive una crisis económica tremenda. Los ingresos del petróleo, que han estado a veces a 50.000 millones al año, ahora están en 10.000 o algo así. Entonces Venezuela tiene una gran crisis que, aparte de las conspiraciones que se quiera contar, sin duda el gobierno no está siendo eficaz. Vamos a escuchar un comunicado que ha escrito Leopoldo López. Él no ha podido hacer declaraciones ante los medios, así que lo ha leído el vicepresidente de la Asamblea, que es Freddy Guevara. Esto es un paso hacia la libertad. No tengo resentimiento alguno y tampoco voluntad alguna de claudicar en mi lucha. Mantengo firme mi oposición a este régimen y firme mi convicción de luchar por una verdadera paz, convivencia, cambio y libertad. Yo creo que para el gobierno, Ramón, tiene todo el aspecto de ser una huida hacia adelante. Para la oposición, ¿qué crees que significa este gesto? Es que hay varias oposiciones. López representa una oposición, digamos, más joven y más guerrera, que está menos dispuesta a pactar con el régimen. El régimen claramente ya no está dispuesto a pactar con nadie. Capriles representa la oposición que sí está dispuesto a buscar algún tipo de acuerdo. La oposición hasta Capriles siempre ha discutido a
Chávez desde un punto casi racista, ¿no? Capriles es el primero que le enfrenta políticamente, y las elecciones que ganó Maduro en unas condiciones muy difíciles por la oposición, y además por 1 y pico por ciento, con 200 y pico mil votos, 600.000 votos que habían votado a Chávez se pasaron a Capriles. Y ahí es cuando Maduro se da cuenta que las elecciones las va a perder, y las elecciones legislativas la oposición casi gana los 2/3. Ahora mismo, si hay unas elecciones, las pierde Maduro seguro. Pero puede ser una manera de intentar conseguir más poder en los próximos meses para Maduro, ¿tú crees? No, yo creo que Maduro está en una situación imposible. Yo creo que está finiquitado. El problema es qué tipo de oposición va a llegar al poder. La oposición, cuando ganó el Parlamento, 2/3, yo creo que cometió un pequeño error, o un error grande, que fue llegar y quitar el retrato de Chávez, cuando hubiera sido quizás más inteligente apropiarse de la figura de Chávez y decir: los impostores son estos, nosotros no. Y yo creo que la oposición son mucha gente. Hay gente de derechas, de los antiguos partidos democristianos, hay gente socialdemócrata, hay gente más de izquierdas. Se tiende a pensar que son solamente... Es como la plata junta aquí en España contra el franquismo. Va a ser un verano muy interesante para seguir López, que no era nadie, era un opositor joven, vigoroso, ahora mismo es la gran figura de la oposición. ¿Tú crees que puede ser uno de los grandes asuntos geopolíticos del verano, lo que pasa en Venezuela en los próximos meses? No sé, tenemos nadie sabe anticipar lo que puede estando significar que López Trump esté por en el su medio, eso también es verdad. Es muy difícil quitarle el protagonismo. Pues vamos a ello, venga. Carpet on my feet, sweat stains on the sheets, cough syrup and drugs, bandages and gauze, the razors. No creo que pueda haber una reunión con más nivel de testosterona que la que tuvieron Putin y Trump el otro día, ¿verdad? Sí, estuvo bien. Además, se vio cuando se daban la mano que los dos se habían preparado para ver cómo se daban la mano, porque es el primer gesto de acercamiento. Sí, porque Trump en la mano trata de dominar el escenario, y solo Macron le venció, hasta que Trump se quitó de Macron, como diciendo: vale ya, ¿no? Sí. Y con Putin fue interesante porque él puso la mano en paralelo, como Francis Underwood, ¿no? En House of Cards. Sí. Es verdad. Y Putin le sostuvo la mirada. Es muy distinta a la imagen del último Obama con la otra cumbre del G20, cuando mantuvieron esa mirada casi de boxeadores, ¿no? Putin y Obama. Y además es curioso cómo tanto Merkel como Macron intentaron que Trump no fuera protagonista de la reunión. De hecho, yo creo que Merkel lo consiguió, porque fue ella la auténtica protagonista. Déjame saludar a Ana Carvajosa, que es nuestra compañera del País y está en Hamburgo. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Esta cumbre al final ha sido una especie de batalla entre el libre comercio y el proteccionismo. Un poco. Ha habido dos temas, que por un lado el cambio climático y por otro el comercio, que han sido los dos grandes temas de la cumbre. Y evidentemente Trump venía a la cumbre con su credo del America First y de proteger los empleos en Estados Unidos, y eso no casa bien con el libre comercio, ¿no? Consensuado desde hace décadas por la comunidad internacional. Entonces, esa es una de las batallas que sí, que se ha librado aquí en Hamburgo. Que haya un comunicado suscrito por los 20 miembros significa que es una cumbre en la que Merkel ha triunfado. Bueno, como todo tiene muchas interpretaciones, pero en parte sí, o sea, que no hubiera comunicado se hubiera interpretado como un fracaso. Lo que pasa que es un comunicado en el que se dice que no hay acuerdo, entonces es todo un poco de mentira también, ¿no? O sea, es un comunicado en el que se dice que 18 países más la Unión Europea se comprometen al acuerdo de cambio climático de París y a ponerlo en marcha inmediatamente y tal, y Estados Unidos queda aparte, ¿no? Es un poco la constatación del autoaislamiento que está imponiendo Trump a Estados Unidos. La retirada americana aparente es una gran noticia para China, ¿no? ¿Cómo has visto a China en esta cumbre? Bueno, China está, sobre todo con Alemania, en un proceso de acercamiento vertiginoso, porque evidentemente en los bloques comerciales, si hay uno que se retira, los demás se recolocan y se mueven para llenar ese espacio. Entonces, China, que es un actor comercial de primer orden, pues no va a dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Y entonces, además, que se ha convertido en un agente imprescindible para toda la crisis norcoreana, y
y ha ocupado un papel muy importante aquí en Hamburgo, claro. Ha habido, digamos, efecto Trump en el terreno mediático. Al fin y al cabo era una cumbre del G20, pero todos esperaban ese encuentro entre Trump y Putin, un encuentro en el que solamente había 6 personas, ¿no? Ellos dos, sus jefes de la diplomacia y sus intérpretes o traductores. Es muy curioso, yo creo, que Trump, fuera de programa, digamos, le haya sacado a Putin el tema del hackeo electoral, pero a mí, Ana, me parece todavía más curioso que Putin diga en público que cree que Trump se lo ha creído. Sí, o sea, no tanto, ya sabes, hay versiones un poco contradictorias entre lo que pasó en esa reunión, pero no tanto, o sea, simplemente Trump le pide explicaciones por la injerencia y Putin le dice que no, y luego Putin cuenta, bueno, y se ha quedado satisfecho, digamos, se ha parecido bien, ¿no? Hemos acordado que no estamos de acuerdo y que avancemos, miremos al futuro, que lo del pasado no tiene sentido porque no nos vamos a poner de acuerdo. Pero bueno, sí, o sea, evidentemente Trump ha sido la estrella, ha vuelto a robar el show aquí al resto del planeta, sí. Y entre ellos ha habido, bueno, según ellos mismos, una química fuerte y Putin está encantado, dice que es más majo que en la televisión. Sí. Fíjate, no creo que sea lo que el mundo quiere escuchar, que hay química entre Putin y Trump. Ana Carvajosa, que es periodista del País. Ana, te agradecemos además el madrugón, porque supongo que llevas unos días de muchísimo trabajo, todavía te queda un poco. Un beso, Ana. Muchas gracias. Un beso, chao. Hasta luego. Mario Rodríguez Vargas es director ejecutivo de Greenpeace en España. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de hablar de las conclusiones medioambientales o de las consecuencias, mejor, de esa cumbre, quiero que escuches, no sé si lo has oído, la voz de Rajoy preguntado sobre esto. Mira, escucha, Mario. Bueno, en el tema del cambio climático, oiga, aquí hay 20 países, hay 19 que hemos reafirmado nuestros compromisos. Bueno, hay otro país que en un tema concreto no lo ha hecho, pero el mundo no se acaba por esto. Claro, este es el pequeño error, es que el mundo sí se acaba por esto, ¿no? Sí, efectivamente, esto es muy del presidente Rajoy, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, demasiado tibio cuando se habla de Trump, ¿no? Efectivamente, el mundo no se acaba siempre y cuando el segundo contaminador del planeta en cuanto a emisiones de CO2 estuviera sumado al Acuerdo de París. Pero efectivamente es un tema grave y no hay que negarlo, lo cual no quita que el acuerdo debe seguir para adelante y que los países deben ser firmes, pero no se puede minusvalorar que la primera potencia económica del mundo y segunda contaminadora esté fuera del acuerdo. Hay que ser realista en esto y actuar para que esto se evite, ¿no? Pero esto es muy del presidente Rajoy, de tratar de limar aristas, ¿no?, cuando se trata de hablar de temas relacionados con Estados Unidos en este momento. Más ha repetido el esquema, ¿no? Ese país del que usted me habla casi, ¿no? ¿Cómo nos afecta o cómo afecta el Acuerdo de París, que ya en sí es muy frágil, es un acuerdo de intenciones, que Estados Unidos no se sume? Bueno, básicamente, ya con Estados Unidos dentro del acuerdo estábamos a final de siglo en torno a 3 grados de temperatura por encima del límite que nos hemos impuesto, ¿no?, que es un grado y medio, así. Esto significa que no llegábamos ni siquiera con Estados Unidos dentro del acuerdo. Si el segundo contaminador del mundo se sale, evidentemente la situación es crítica y hay que hacer cualquier tipo de movimiento de la comunidad internacional para intentar que Estados Unidos, lo más pronto posible, se vuelva a sumar a la comunidad internacional, o por lo menos que mientras esté el presidente Trump en la Casa Blanca, intentar reforzar los movimientos de los distintos estados de la Unión y ciudades para que por lo menos la sociedad civil o Estados Unidos pueda avanzar en cuanto al cumplimiento de los objetivos de París. Pero efectivamente la situación es grave, hay que decirlo así, porque no se puede obviar que el cambio climático a día de hoy es uno de los grandes retos a nivel planetario. De hecho, ha sido uno de los ejes centrales en la cumbre del G20. Por lo tanto, sin minusvalorar la gravedad de esta situación, evidentemente el que el resto de la comunidad internacional se posicione con firmeza
en el lado opuesto a la postura del presidente Trump es positivo, eso sí que es una realidad, ¿no? Pero de hecho, en el texto se dice que los otros 19 miembros del G20 afirman que el Acuerdo de París es irreversible, se usa una palabra, y tengo aquí la frase que dicen que pues puso más tiempo el acuerdo definitivo, el consenso sobre el texto final, que se llegó en torno a las 2 de la madrugada, y la frase polémica es esta, dice: Estados Unidos se esforzará por trabajar estrechamente con otros países para ayudarles a acceder y utilizar combustibles fósiles más limpios. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es surrealista. Supongo que ha sido parte del equilibrio para llegar a tener un texto final. Una cumbre de este calibre sin un acuerdo final es un fracaso para el país que lo recepciona en ese momento, que es Alemania, y supongo que fue ese encaje de bolillos que hay que hacer al final para que salga un texto de, bueno, pues es un acuerdo un poco extraño, ¿no? Porque realmente no hay acuerdo, son 19 más 1, pero bueno, en realidad sí. Es un poquito el pegamento que permite que Estados Unidos acepte que los otros 19 pues sí que están a favor de la cumbre de París. Realmente esto también significa pues el temor que había al principio de la cumbre de que otros países del G20, como Arabia Saudí, como Turquía o incluso Indonesia, pues pudieran al final sumarse al presidente Trump, y esto es algo que va a estar ahí pendiente en los próximos años, ¿no? Que otros países al final acaben cediendo, ¿no? A las presiones de la diplomacia americana, que está tratando de no quedarse aislada en este asunto. Hubo otra vez una contraprestación que introdujo el presidente Macron, y era pues esa mención también a las energías renovables, pero efectivamente si me permites, una frase del todo improcedente, porque o se está de acuerdo o no se está de acuerdo, pero que decir que uno de los 20 países del G20 va a dedicarse a impulsar el carbón y el petróleo, no sabemos qué significa esto de forma limpia y efectiva, porque el carbón y el petróleo son los principales problemas, las principales causas del cambio climático. Supongo que ha sido parte de ese encaje de bolillos para tener un acuerdo final, un texto final que salvase la cumbre, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene de compensar el movimiento de desobediencia de las ciudades de Estados Unidos, y lo que mencionabas antes de la sociedad civil, contra la política de Donald Trump, o es también una especie de brindis al sol? Hombre, realmente está en una situación, es esperanzador en el sentido de que al menos se está resistiendo en todos los niveles, no solo la sociedad civil, que está vertebrándose de una forma desconocida en Estados Unidos bajo nuestro punto de vista, de hace mucho tiempo, sino que hay estados de la Unión, más de 34, que han determinado que van a cumplir los objetivos que les corresponden de acuerdo con la cumbre de París, y hay centenares de ciudades, de grandes ciudades, que están plantando cara no solo al tema del cambio climático, sino a otros temas como la inmigración, etcétera, ¿no? Es un movimiento bastante potente. Hay que tener en cuenta que estados como California, si no formaran parte de Estados Unidos, serían la 8ª potencia económica del mundo. Es decir, no estamos hablando de algo de impacto reducido, pero sí es verdad que en el contexto de la política internacional cuentan los estados y no cuentan, digamos, los quienes componen esos estados. Pero en cualquier caso, a efectos prácticos, podríamos estar diciendo que sí que habría una reducción que puede estar en torno al 15% o 16% en vez del 25%, entre el 25 y el 28 que propuso el presidente Obama cuando ratificó París. Es decir, sí se avanza, pero no lo suficiente, y esto sí que es grave, ¿no? Pero sí que hay que reconocer esos movimientos, porque están siendo valientes, de muchos estados de la Unión y de ciudades y de la sociedad civil que está intentando plantar cara al inquilino de la Casa Blanca, ¿no? Mario Rodríguez Vargas es director ejecutivo de Greenpeace en España. Gracias, Mario, un abrazo. Gracias, ha sido un placer. Hasta luego. Va a haber una cumbre a fin de año también en París, organizada por Macron, Cumbre de París 2.0. Tiene mucho sentido geopolítico, digamos, que Macron quiera ser un poco ahora líder a la defensa del medio ambiente también. Yo estuve una vez en una cumbre, por casualidad me colé dentro, y es increíble la cantidad de tiempo que se lleva para ver cómo se vende un fracaso como un éxito. Claro, prácticamente toda la cumbre la es redacción dedicada del texto final. Al texto final. Exacto. Ramón Lobo, hasta la semana Muchas que viene. Gracias, chao. Adiós. Perché sai che ti ha toccato il tuo corpo perfetto con la mente. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.